bendecidos, amén. Sí, aunque usted no diga amén, usted es bendecido. Si no reconoce que Dios lo ha bendecido, aunque usted no cree en Él, eso ya es un problema aparte. Pero si hoy estamos aquí, es que hemos recibido vida, hemos recibido fuerzas, muchos hemos recibido salud, tenemos un medio de transporte. Yo digo que con eso la Biblia dice que teniendo techo y sustento, estemos, dice, contentos, satisfechos. Algunos tenemos mucho más que eso. Esta mañana yo quiero compartirte un mensaje que lo he titulado con una frase que la Biblia menciona en algunos lugares y que lo dijo el Señor Jesucristo. Lo he titulado así: el que persevere. El pastor hablaba al principio de los años que a veces estamos en un proceso. Algunos nos quedamos todavía en el proceso y seguimos el proceso porque el proceso no termina. Pero algunos quieren dar por finalizado el proceso porque o se cansaron o ya no quieren más o buscan otras cosas. Pero la palabra usa esa frase, el Señor Jesucristo, en dos partes en el Nuevo Testamento. Antes de empezar, quiero que nos pongamos de acuerdo en qué es la perseverancia. El diccionario de la lengua española lo define como firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Y yo a esto quiero agregar que hay muchos que son y que no obran. Y hay muchos que obran y que no son. Alguna vez leí un pensamiento que decía: no se puede fingir por mucho tiempo amor donde no lo hay y ocultarlo donde sí lo hay. Entonces, si somos, vamos a tener que obrar. No se puede fingir en hacer obras yendo en contradicción con lo que somos. El significado bíblico simplemente dice así, es más sencillo todavía, dice continuar, seguir, pese a. Quiero empezar con una escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, estaba empezando el ministerio, había llamado a sus apóstoles, había reunido a 12 hombres del pueblo de Israel, y entonces empezó a instruirles y les dio un mensaje aquí a ellos. Y creo que es un mensaje también para nosotros, para los que de alguna manera tenemos curiosidad o queremos realmente seguir al Señor. Dice así la palabra del Señor: he aquí, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El 17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano. ¿Eso qué es? Guerras, conflictos, contiendas. Y el padre dice al hijo. Yo esto lo interpreto como el aborto. Y dice el versículo al final: y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Una ley que se está aprobando, que es la eutanasia. Es lo que estamos viviendo. Y entonces viene el versículo principal del mensaje de hoy. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ojo, que el Señor está profetizando que nos van a aborrecer. Hay muchos que nos han aborrecido por muchas cosas, pero lo que el Señor dice, que si somos aborrecidos por su nombre, es diferente. Dice: y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Y aquí viene el mensaje, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Luego dice en el 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y el 25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Luego avanzamos 14 capítulos más en el mismo Evangelio de Mateo. Y vamos a escuchar un mensaje nuevo, pero igual al que el Señor les dio. Ya en este capítulo 24 el Señor estaba terminando su ministerio, estaba por subir a Jerusalén a entregar su vida, y entonces vuelve a hablar con sus discípulos. Ellos le preguntan, dice, y estando él sentado, 24:3, perdón, y estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Falsas doctrinas. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una situación muy delicada, una situación muy difícil, una situación en la que aún el amor de muchos que amaban al Señor, dice, se va a enfriar. Va a ser un tiempo tremendo. Estamos viviendo un tiempo así. Y viene otra vez el versículo 24:13. Dice el Señor, otra vez, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dos citas bíblicas, tiempos diferentes, la misma gente, un único mensaje. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero que oremos un poco. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este día, por la vida, la salud que nos has regalado, por tu misericordia, tu favor, tu bendición, Señor. No podemos terminar de enumerar, Señor, las bendiciones que nos das cada día, aún sin pedírtelas, Señor. Tu gracia vino a nosotros, Señor, no te la pedimos. Tu perdón vino a nosotros antes de que nos arrepintamos. Señor, no hay tiempo suficiente para poder agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Esta mañana, Señor, que nuestro corazón, empezando del mío, Señor, sea, Señor, removido, sea, Señor, labrado, y que tu semilla de la palabra sea, Señor, insertada en él y pueda, Señor, nacer, pueda crecer, pueda germinar, Señor, la fe que va a hacer que yo y mis hermanos y hermanas puedan perseverar hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira tú que el mensaje de perseverar hasta el fin, el Señor Jesucristo no lo dijo por primera vez. Si nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17, ya el proverbista nos alertó de eso. Dice, no tenga tu corazón, dice, envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová. Todo el tiempo, no solamente un tiempo. El profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3, dice, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos que obedezcan esa palabra? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Luego Santiago,
el medio hermano del Señor Jesucristo, en su epístola, capítulo 1, versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y finalmente, el apóstol Juan, en su segunda carta, dice algo bastante duro, fuerte. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Qué tremendo. El que persevera en la doctrina de Cristo, dice, este sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que la perseverancia es una consecuencia de lo que tenemos en el corazón. Si realmente hemos recibido al Señor, el Señor va a proveer en nosotros perseverancia. Yo le quiero dar un poco ejemplos de lo que es la perseverancia. Un ejemplo que encuentro en la Biblia de perseverancia es a Enoc. ¿Cuántos alguna vez han escuchado hablar de Enoc? Vagamente nos acordamos. ¿Por qué? Porque la Biblia no da muchos detalles de Enoc. Habla muy poco de Enoc. Lo que pudo haber hecho, lo que se dicen, que hay algunos otros libros que no están en la Biblia, que hablan acerca de lo que Enoc hizo. Pero yo esto lo he nombrado así, he dicho, Enoc tuvo una perseverancia irresistible. ¿Ah? Mire lo que dice en Génesis de él. Génesis 5:18 dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Dice, ahí está Enoc. Luego el 19 dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Jared 962 años. Mire cuánto vivía la gente esa. Y murió. 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el hombre que vivió más años en esta tierra. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y mire usted lo que dice ahora: y fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, fue uno de los hombres que estuvo menos tiempo en la tierra. ¿Pero por qué? Lo dice el 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Por eso digo yo, el hombre tenía una perseverancia irresistible para Dios. Él dijo: yo no lo quiero aquí, yo me lo llevo. Noé, cuando analizamos lo que se le fue ordenado a Noé, era construir un barco. Todos hemos conocido, ¿no? De Noé. Hemos escuchado quién fue Noé. Se calcula que el tiempo que tardó Noé para construir el arca que Dios le mandó no fue una semana, no fue un mes, fueron varios meses, tal vez un año o más tiempo. Y me imagino yo que el hombre recibía burlas, ¿no?, de la gente. ¿Sí? Es como que usted ahora en invierno salga de pantaloncitos cortos, de polera manga corta y lloviendo, y usted sin nada. ¿Usted cómo cree que la gente lo va a ver? Usted está loco, primeramente. Sin embargo, Noé se puso a construir un barco, casi un transatlántico, porque el barco medía como 150 metros de largo, solamente por decir ¿no? Medía como algo de 50 metros de ancho y 30 metros de alto. O sea que era un barco bastante grande. En un lugar donde nunca había caído una sola gota de agua. Yo me imagino las burlas que le harían. Yo le llamo una perseverancia ante la burla. Job perdió sus riquezas, perdió sus hijos, hasta su mujer le dijo: maldecía a tu Dios y morite, le dijo. Sus amigos lo empezaron a acusar de que había pecado. Sin embargo, Job perseveró ante la pérdida y la enfermedad, porque es más, Dios permitió que el diablo ponga en él una sarna que le duró más o menos, lo que se calcula como un año. Abraham
Yo lo denomino como una perseverancia en la promesa y no en el objeto de la promesa. Porque cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, le puso en la balanza dos cosas. Le dijo, ¿con qué quieres quedarte? ¿Con mi promesa o con el objeto de mi promesa? Dios le había dado la palabra, la promesa. Le dijo, haré de ti multitud de naciones. ¿A través de qué lo iba a hacer? A través de un hijo, obviamente. Entonces, él tenía la promesa y tenía también el objeto de la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Decidió quedarse con la promesa. Porque si se quedaba con el objeto de la promesa, tal vez la promesa la iba a perder. Perseverancia en la promesa y no en el objeto de la promesa. José, perseverancia en la visión. Desde muy jovencito, Dios le dio visión de lo que él iba a hacer. Y él, con todas las cosas que le pasó con sus hermanos y en Egipto, él no desmayó y siguió hasta el final. Y Dios lo glorificó, haciéndole el hombre, el segundo hombre más poderoso del reino de aquellos tiempos de Egipto. David, digo yo, perseverancia en la fidelidad. A David, por haber sido ungido como rey y el Señor darle su gracia, le permitió vencer a Goliat. Y entonces, a causa de eso, Saúl empezó a envidiar lo que David era y lo que hacía. Y entonces empezó a perseguirlo. ¿Sabe qué? Y David respetaba a su rey, aunque su rey lo perseguía a muerte. Dice la palabra que en una oportunidad se lo entregó. Saúl durmiendo en una cueva y David ahí, de pie. Y dice que él no se contuvo y lo que hizo fue cortó la punta del manto de Saúl. Para decirle a Saúl, te tuve en mis manos, Choco. Bueno, Choco a nosotros es los rubios, así que no va a pasar diciendo Choco una lonja. Le digo, te tuve en mis manos y no te quise hacer nada. Dice la Biblia que le entró a David un dolor en su corazón y se arrepintió de lo que hizo. Y Dios le dio una segunda oportunidad. Se lo volvió a poner dormido Saúl y él con su lanza. Y su escudero le dijo, no te preocupes, le dijo. Si vos no querés ponerle la lanza, yo me sacrifico, yo lo hago. ¿Y qué le dijo David? No tocaré, dijo, al ungido de Jehová. Fue fiel hasta con su propio perseguidor. Daniel y sus amigos, perseverancia ante la muerte. Daniel fue sentenciado al foso de los leones por adorar a su Dios. Y él siguió hasta el final adorándole. Sus 3 amigos fueron también condenados al horno de fuego por no inclinarse a la estatua que Nabucodonosor había erigido. Y todos ellos llegaron hasta el final. Fueron fieles ante la muerte. Los profetas, perseverancia ante las autoridades, porque la mayoría de los profetas, quienes los mataron fueron los mismos reyes de Israel. Juan el Bautista, perseverancia aún después de finalizar su ministerio. Juan el Bautista dice que abrió el camino para el Señor. Y cuando el Señor empezó su ministerio, el mismo Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Pero aún así, todavía él tenía cosas pendientes con Herodes. Y él no le dijo a Herodes, mira Herodes, mira, yo he dicho cosas de vos y bueno, mira, lo siento, la verdad que ya yo estoy jubilado y bueno, ya el Señor está en su ministerio, ya yo terminé, entonces, mira, hagamos las paces, me voy a mi casita, ¿no? Y me muero de viejo. No le dijo eso. Él permaneció en sus convicciones. Él permaneció en la fidelidad a Dios que le había dado la palabra para decir las verdades y se las dijo Herodes. ¿Y cómo terminó? Con la cabeza en una bandeja. Tal vez no muchos de nosotros estemos en una situación parecida a las de ellos. Solamente que te doy ejemplos bíblicos
de lo que muchos personajes de la Biblia han tenido que pasar y han tenido que demostrar su perseverancia. ¿Por qué te hablo de esto? Porque el apóstol Pablo nos menciona que hay riesgos cuando no perseveramos. 1 Corintios 9:27 lo dice. El apóstol Pablo nos está diciendo de que perseverar es no soltarme, no dejar de estar agarrado de algo. En las batallas del mar de tiempos antiguos, los soldados iban en las barcazas a embestir a las barcazas enemigas, y lo que hacían era, para poder abordar, ponían palos, ponían sogas, de las cuales iban agazapados en las barcazas, iban agarrados a las sogas, y cuando llegaban y embestían a las otras naves, era recién cuando se soltaban, porque habían llegado al objetivo, y entonces abordaban las otras naves y las tomaban. El tema es que para mí eso es más o menos la salvación. Muchas veces he escuchado decir, es que la salvación se pierde o no se pierde. No, mi amigo. La salvación no se pierde porque nunca estuvo perdida. La salvación es esa barca donde Cristo te invitó a subir, pero te dijo, agárrate, persevera. Tenemos que llegar hasta el fin. Si tú te sueltas en el camino, la barca va a seguir camino. Y los que siguen agarrados en ella van a continuar hasta el final. O sea que el que se va a perder no va a ser la salvación, sino va a ser el que se soltó y cayó en el mar y no pudo subir de nuevo. El apóstol Pablo dice, el hombre que ha escrito prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, dice así, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. Y a Pablo lo habían golpeado bastante. No sea, dice, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que el apóstol Pablo está diciendo claramente, si no persevero hasta el fin, puedo ser eliminado, pese a todo lo que hice. Lo que hemos hecho en el pasado, hermano, no es garantía de lo que va a pasar hoy o mañana. Todo lo que hice en el pasado, si lo hice bien y para el Señor, tengo que seguirlo haciendo hoy. Y si mañana Dios me da vida, despertarme con la misma actitud de seguir haciendo lo que hice siempre. Eso se llama perseverancia. Ahora usted dice, pero es que me cuesta. Perseverancia, mi hermano, no es no pecar. Perseverancia no es no hacer cosas malas. Uno de los hombres de los que he mencionado aquí, Dios dijo de él, un hombre conforme a mi corazón. ¿Quién era? David. Y usted dice, pero David cometió adulterio con Betsabé. Pero David cometió asesinato con Urías Heteo. Pero David censó al pueblo y cayeron miles de hombres por su culpa. Pero ¿qué pasaba con David? A diferencia de Saúl, cuando David era confrontado a su pecado, ¿qué hacía David? Se humillaba y se arrepentía. Saúl, cuando el profeta lo confrontó con las 2 veces que pecó, ¿qué hizo Saúl? Se justificó. No dijo, pero es que, ponete en mi posición. No. Si Dios lo dijo, hay que obedecer. No hay otra opción. Y si no obedecemos, estamos pecando. Sin embargo, David lo que hacía era permanecer siempre en comunión con el Señor. Con el Señor. Yo veo solamente a 2 hombres en el Antiguo Testamento que entraban al lugar santo prácticamente todos los días. Y fueron Moisés y David. David entraba hasta el arca. David se presentaba y Dios no lo mataba por el corazón que tenía. ¿Que pecó? Sí pecó, pero se arrepentía. Eso no significa que Dios nos da licencia para pecar, sino que tú y yo sabemos cuando pecamos a propósito y cuando lo hacemos porque nos hemos descuidado,
porque nos hemos cansado, porque nos llevaron a un límite. Entonces es que tenemos que arrepentirnos y perseverar en eso. Ahora, ¿qué cosas son las que debo evitar entonces para poder perseverar? Sabes que de los que estamos aquí no todos tenemos el mismo tiempo de estar en el camino del Señor, ¿cierto? Yo he escuchado más o menos el tiempo que el pastor ya estuvo, digamos, ¿no? Como él dice, ya cambié y empecé como una nueva criatura. ¿No, pastor? ¿Cuántos años más o menos, pastor? Desde que empecé como una nueva criatura, menos desde los que ingresé, pero sí, unos 28 años, 30 años. Unos 28 a 30 años. ¿Okay? ¿Cuántos aquí tienen menos de un año de estar escuchando la palabra, de estar tratando de encontrar a ese Señor? Yo conozco a algunos. No le estoy pidiendo que levanten su mano. Yo tengo perseverando en el Señor desde el 17 de octubre del 1993, desde las 10:15 de la mañana. De eso no me olvido. Dios mío, cómo Dios me cambió. Yo le dije a Dios, como Jeremías le dijo: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Hace poco leí algo que decía: si a Dios le place salvarte, no hay nada que lo impida. Y eso me pasó a mí. Y hoy se lo agradezco. Porque yo por mí no lo iba a buscar. Pero Él me encontró. La salvación que llevo en mi corazón no fue porque yo dije: ay, estoy perdido, mejor lo busco a Dios. No. Él me dijo: estás perdido y yo te voy a salvar. Aunque no querrás salvarte. Pero me salvó. Y ahora quiero permanecer en esa salvación. Todos hemos empezado la vida cristiana de alguna manera. Y hay una historia en la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 15, de algunos que empezaron también la vida cristiana como muchos de nosotros, pero les pusieron obstáculos. Mira lo que dice. El versículo 1 del capítulo 15 de Hechos dice: entonces, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, le estaban poniendo pretextos. Cuando yo me convertí, ese domingo en la mañana, terminó el servicio y yo lo único que quería era bautizarme. No entendía, ¿sabe qué? Le digo, hermano, sinceramente, no entendía lo que me estaba pasando. Pero había una convicción en mi corazón que yo tenía que bautizarme ese día, si no me moría. Fui y busqué gente, en la iglesia eso no lo conocía prácticamente nadie. Encontré a alguien que había conocido de años antes y me dice: no, me dijo, ¿querés bautizar? Le dije: ¿cuándo? Me dijo: ahorita, le dije. No, me dijo: pues no estamos yendo. Yo no sabía que en la iglesia evangélica te tenían que dar un cursillo para que tú entiendas lo que es el bautismo. Y eso es bueno, porque es mejor entender las cosas para hacerlas. Pero yo no sabía eso. Pero yo lo que tenía en mi corazón era bautizarme. Y entonces me dijo: pero en la noche del bautismo, me dijo, si querés te bautizamos. Ya, le dije yo. Y esa noche fui, no me conocía nada, ni el pastor, ni nadie me conocía en la iglesia. Y yo digo siempre, no, en forma risible, esa noche para ellos creo yo, no me bautizaron, me champaron al agua, me zambulleron al agua, nada más. Yo creo que nadie confiaba en que yo iba a cambiar, porque es más, el pastor una vez le comentó a algunas personas que me dejen a ver si el hombre cambiaba. Y mire usted, hasta hoy lo sigo intentando. No he vuelto atrás. He caído, he pecado, me he equivocado, he resbalado, pero siempre Dios, como dice su palabra, 7 veces cae el justo, 7 veces es levantado. Cuando somos justificados por el Señor, no hay poder maligno que te deje en el piso. Y entonces el versículo 24 del libro de Hechos 15: porque esto suscitó un gran revuelo, porque les estaban exigiendo a personas no israelitas que se circunciden, o sea, que asuman el judaísmo, que asuman las costumbres de los judíos. Sin embargo, el Señor Jesucristo no nos dijo
que si nosotros creíamos en Él, teníamos que seguir los ritos de Moisés. No. Entonces, hubieron un concilio y se pusieron de acuerdo. Y entonces dice el versículo 24, después de que se reunieron, dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y mire lo que dice el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién? No le pareció bien a Pedro, no le pareció bien al otro apóstol, sino ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué cosas? Aquí está la lista. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Para el que está queriendo empezar la vida cristiana, él no tiene que recibir una lista de mandamientos. La palabra me está diciendo: te convertiste recién, estás empezando la vida cristiana, no tenés que hacer lo mismo que hace el pastor que lleva casi 30 años en el camino del Señor, no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dos cosas sencillas: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. A ver, en aquellos días la cultura grecorromana acostumbraba a consumir ciertos alimentos productos de ritos a ídolos. Hoy en día ya eso no hay, pero lo que hay son costumbres que en algún lugar son y en otros no. Alguna vez yo supe de un pastor boliviano de mi tierra que vino aquí a un concilio en Alemania, y los pastores alemanes, los pastores de las iglesias, no los pastores alemanes, los pastores de las iglesias alemanas lo invitaron a comer, a almorzar. Y cuando se sentaron a comer, cada uno pedía su plato, ¿no? Y los pastores de las iglesias alemanas decían, ¿no? A beer, una cerveza. Y todos pidieron una cerveza. Y él, escandalizado, dijo: wow, yo a esto les voy a enseñar, dijo, lo que es un cristiano. Y cuando le tocó a él, dijo, no, pidió su plato de comida y dijo: y una Coca-Cola, dijo, así, para que todos lo escuchen. Y dos pastores de las iglesias alemanas le dijeron: pastor, le dijeron, a Coca-Cola le va a hacer daño. Él queriendo, ¿no? Dar. Sin embargo, claro, en Alemania tomarse una cerveza, en España tomarse un vino, no es algo que esté asociado con borrachera. En mi país sí. Usted ve a alguien, o sea, allá vemos a alguien con un vaso de cerveza, es un borracho. Ya. O sea, ya se ha tomado unas 20 botellas de cerveza. O sea, son las culturas. No es lo mismo un país que otro país. Pero no me refiero a eso. Sino me refiero, por ejemplo, que hay costumbres que no son de la cultura del país, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo con costumbres paganas. Por ejemplo, hace poco hemos tenido una costumbre bastante pagana, ¿no? Que es el 31 de octubre. Que celebran muchos el Halloween. Y yo he visto muchas veces personas de familias cristianas que porque sus niños le han pedido que los disfracen, ellos los disfrazan. Yo trabajé en un colegio secular, era maestro de música, y obviamente ellos, por ejemplo, para el carnaval hacían un desfile, ¿no? Como imitando, digamos, los desfiles de carnaval. Y entonces la directora me dijo el primer año, me dijo: usted tiene que ponerle una casaca. Le dije: no, le dije, yo casaca no me pongo, porque yo no celebro carnaval. Si yo le dije tengo que llevar a mis alumnos, le dije, a que caminen por un lugar, los llevo, le dije. Pero yo le dije, unirme a la fiesta, no directora. Y yo sabía que eso podía costarme el trabajo. Cuando llegó Halloween también, todas las aulas y todos los alumnos. Mi aula no tenía disfraces.
¿Por qué? Porque necesitamos perseverar en lo que creemos, aún a costa de el Día de los Muertos, Navidad. ¿Sabe usted que los mormones se bautizan en nombre de sus muertos? Bueno, hay una serie de fiestas paganas. De esas costumbres es la que tenemos que salir, abstenernos de eso. Sencillamente, así empezamos la vida cristiana. No empezamos orando 3 horas. Eso yo, a ver, pastor, explíqueme la doctrina de no sé qué. No, empezamos con cosas sencillas. El problema es que muchas veces empezamos con cosas tan complicadas que ni nosotros mismos entendemos. Y para los nuevos, eso es lo simple, lo dice la palabra. Que nos abstengamos de esas costumbres paganas. Es sencillo. Y sabe usted que muchas veces estamos en la iglesia, hablaban también del tema de la religiosidad, ¿no? Hemos estado con mi esposa en alguna iglesia donde no se nos consideraba miembros. Aquí el pastor nunca me pidió, a ver, hermano, un certificado, no de nacimiento, no de nacimiento, no, porque en mi tiempo no había papel todavía. Un certificado de su bautismo, una carta de referencia de su primer pastor. ¿Dónde lo pides, hombre? Sin embargo, nos pidieron eso en la iglesia para ser miembros. Le digo yo, irrisoriamente, pero sí, no nos pedían eso cuando dábamos los diezmos. No, bien recibido que estaban, pero no exigían. ¿Y qué era lo que había que hacer? Había que hacer un curso, ¿no? de varias semanas, y luego de terminar el curso, rendir un examen. Y después de rendir el examen, teníamos que pasar al altar, ¿no es cierto? Y un poco más era como buscar la nacionalidad de un país, ¿no? Entonces, y jurar ante todos los hermanos, hacer un juramento que ellos mismos habían escrito y hacerlo público. Yo me comprometo y qué sé yo. Para mí, ¿eso qué es? Religiosidad. Ritualismo. Yo traté de seguir lo más que pude para ver cómo era realmente, para poder hablar y no decir, no estuve ahí, no sé cómo era. No, sí estuve. ¿Y sabe qué? Eso para mí no llevaban a ninguna posición, digamos, espiritual saludable. Sin embargo, era lo que hacían ahí. Yo le voy a decir algo. El cristiano que está empezando la vida cristiana peca, tal vez no de la misma manera como el cristiano que empezó la vida cristiana hace 40 años. Los dos están enfrentando los riesgos según su crecimiento. Entonces yo digo, ¿por qué nos ponen tantas trabas muchas veces para empezar la vida cristiana? Si es tan sencillo como que abstenernos de lo que hacíamos antes. Nada más. Usted antes bebía, pues trate de no juntarse con borrachos. Usted antes fumaba, pues trate de no juntarse con los que fuman. Usted hablaba malas palabras, no se junte con los que hablan malas palabras. Usted, ¿qué es eso? Abstenerse, nada más. ¿Y qué es lo otro? Dice la palabra, y de fornicación, la inmoralidad sexual, que eso no hace falta explicarlo. Necesitamos dejar las malas costumbres. A veces decimos, es que yo quiero encontrar al Señor, yo quiero que el Señor me hable, yo quiero sentirlo. Es que si no dejamos esa costumbre, el Señor no se va a mezclar con lo que tenemos en el corazón. Necesitamos realmente arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Arrepentirnos es que vamos en esta dirección. El Señor nos dice, no es por ahí, es por allá. ¿Qué es arrepentirse? Dar la media vuelta, cambiar de dirección completamente opuesta y empezar a caminar así, no así. No vamos a poder caminar bien. Simplemente renunciemos a cosas, poco a poco.
No necesitamos que baje un ángel del cielo. No, la Biblia dice claramente, abstenerse de esas cosas y de fornicación. Así que, hermanos, para que podamos perseverar en el camino del Señor, primero abstengámonos de esas cosas y vamos a empezar a sentir la presencia del Señor. Amén. Yo le digo una cosa: si usted viene de afuera sin en su casa haber sentido la presencia de Dios, es más probable que aquí tampoco la sienta. Que aquí tampoco la sienta. Porque Dios está en todo lugar. Dios está en su casa, Dios está en la calle, Dios está en su trabajo, Dios está en todos los lugares donde usted se mueve. Dios está con usted. Y si usted no lo siente en esos lugares, usted no va a encontrar un lugar donde usted diga, aquí sí está la presencia de Dios y allá no. No, Señor. Tenemos que renunciar a cosas para poder, y eso es empezar a perseverar. No se olvide lo que dijo el Señor. Más el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere irse al infierno? ¿Quiere irse al infierno? Nadie quiere irse al infierno. Si usted quiere irse al cielo, pues tiene que perseverar. Primero perseveramos con cosas pequeñas. Poco a poco el Señor nos dará cosas un poco más complicadas para perseverar según cómo vamos creciendo. ¿Ven? Ayer tuvimos el ensayo y vino a acompañarnos la mascota del Ministerio de Alabanza, la hija de Josué. ¿Sí? ¿Y ella qué come? ¿Come cosas sólidas? No. ¿Por qué? Porque está empezando a vivir. Ella no puede ingerir alimento tan pesado. Lo mismo es en los caminos del Señor. Empezamos con papilla. Empezamos con leche no adulterada. Y luego, dice Pablo, que ya podemos consumir viandas. Pero todo poco a poco. Pero desde hoy podemos perseverar. Yo le invito a que desde hoy usted pueda decidir perseverar en lo poco que el Señor le está entregando hoy para que usted le sea fiel. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por este día, por la vida, la salud, una vez más, por tu bendición, por tu amor, por tu palabra. Que podamos entender, Señor, que tú no nos das una carga, Señor, mayor a la que podemos soportar. Si en tu palabra dice que nos abstengamos de esas cosas, Señor, es que sí podemos hacerlo. Y luego, pues, seremos fortalecidos y podremos abstenernos de otras cosas mayores. Pido, Señor, tu bendición, protección, que esa palabra, Señor, sea revelada en nuestro corazón y podamos empezar a obedecer desde hoy. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pastor.